Mis hermanitos, buenas noches. Por favor, si podemos subirle un poquito aquí al micrófono. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por esta noche. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, capacítanos en esta noche y permítenos entender la autoridad que tenemos a través del Hijo de Dios. Porque estamos viviendo en un mundo, Señor, de una opresión espiritual muy fuerte. Pero también la unción y la autoridad de Dios es mayor. Enséñanos, Padre, cómo usar la autoridad y poder ver, Señor, las victorias espirituales a través de la oración. Ayuda a tus hijos que en este momento están experimentando alguna crisis, algún problema económico, algún problema físico, familiar. Señor, glorifícate, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Amén. En estas últimas reuniones he estado tocando algunos temas de doctrina cristiana. Y vimos temas como la Trinidad, la divinidad de Cristo, el cielo parte 1, parte 2. El domingo pasado toqué el tema el infierno parte 1. Pero hoy voy a tocar otro tema doctrinal que se llama ejerciendo autoridad espiritual. Digan conmigo, ejerciendo autoridad espiritual. La palabra de Dios nos enseña que el justo vivirá por fe. Por lo tanto, el creyente debe aprender a moverse. Y el creyente tiene que aprender a actuar por la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué significa la palabra imposible? O sea, no se puede. Si hay algo que le agrada a Dios, es que todo lo que el cristiano haga, lo haga con fe. Nuestro pastor, el pastor Jairo, hace poco se dio una serie acerca de la fe que estuvo espectacular. Muy buenos los temas. Y este es como un complemento. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la Biblia nos dice que nosotros debemos tener fe al acercarnos a Dios. Debemos tener fe al orar. Debemos tener fe al ayunar. Tenemos que tener fe al orar por los enfermos, al echar fuera los demonios. Fe cuando estamos haciendo nuestras peticiones delante del Señor. Algo que debemos entender, mis hermanitos, acerca de la fe, es que nosotros necesitamos ser santos, pero también creyentes. Porque vemos el ejemplo de Zacarías, el sacerdote, el cual era un hombre santo, pero cuando se le presenta al ángel a decirle que venía un hijo, Zacarías fue incrédulo, no le creyó al ángel. Usted tiene que ser santo, pero también tiene que ser creyente. Como cristiano tienes que aprender a hablar el lenguaje del Espíritu, que es llamar las cosas que no son como si fuesen, porque ese es el lenguaje del Espíritu. Y tienes que aprender a reclamar las promesas de Dios, porque la fe tiene una base, y la base de la fe del cristiano es la palabra del Señor. Hoy quiero enseñarles cómo ejercer la autoridad espiritual en las circunstancias que se presentan en la vida. La palabra autoridad significa poder, significa mando. Significa poder, significa mando. Cuando tú aceptaste al Señor Jesucristo en tu corazón y el Señor viene y entra a tu vida a través del Espíritu Santo, a partir de ese momento el Señor te delega una autoridad. Tú tienes una autoridad espiritual. Sea que lo sientas o no, hay una autoridad de Dios sobre tu vida. Pero algunas personas no saben cómo ejercer esa autoridad que Dios les ha dado. Quiero que nos vamos para el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 12. Libro de Marcos, capítulo 11, el versículo 12. Marcos 11, el versículo 12. Y es una historia muy conocida. Y es la historia de la higuera estéril. Marcos capítulo 11 del 12 al 14 dice:
Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. El Señor Jesucristo está pasando por un camino de Betania, y en el camino había una higuera, y el Señor tenía hambre. Se acerca, y esta higuera no tenía fruto, y dice que de la boca del Señor salió una maldición. El Señor le habló a una planta y le dijo unas palabras poderosas: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y el Señor lo hizo en alta voz para que los discípulos lo escucharan. Jesús habló en alto para que los discípulos escucharan lo que él estaba diciendo a esa planta. El Señor la maldijo, pero esa higuera no se secó el primer día. Cuando usted aprende a ejercer autoridad espiritual, usted tiene que aprender que en el momento que usted ora y comienza a ejercer la autoridad espiritual, no quiere decir que las cosas se van a manifestar instantáneamente. Pero debes entender que cuando usas la autoridad espiritual, algo comienza a suceder en el mundo espiritual. Daniel 10, no lo vamos a leer. Daniel está orando para que Dios le dé una respuesta. Y dice que estuvo en ayuno por 21 días. Se le aparece un ángel y le dice: Daniel, desde el primer día que comenzaste a orar, tu oración fue escuchada. Mire, desde el primer día. Pero la respuesta vino en el día 21. Cuando usted comience a orar, debes entender que estás ejerciendo autoridad espiritual. Y aunque no veas que las cosas están sucediendo, realmente en el mundo espiritual algo está sucediendo. Por eso necesitamos la fe. Vámonos para el versículo 20 al 22. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Entonces, de un día para otro, algo sucedió en esa higuera. El Señor soltó una palabra de poder y algo comenzó a suceder en la raíz de esa planta. Cuando tú comienzas a orar en fe y a ejercer autoridad espiritual, tú tienes que entender que algo comienza a suceder en la raíz del problema. Algo comienza a suceder en la raíz de la enfermedad. Algo comienza a suceder en la raíz de esa dificultad que estás viviendo. Algo está sucediendo y ahí es donde necesitas la fe. Porque tú ejerces autoridad espiritual, pero si no tienes fe, nada va a suceder. El Señor habló y la higuera comenzó a secarse. Al otro día viene con los discípulos y Pedro ve la higuera y ve que la higuera se había secado. Señor, la higuera que maldijiste se secó. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Tengan fe en Dios. Algunos dicen que en el original no dice tengan fe en Dios, sino que en el original dice tengan la fe de Dios. Porque cuando usted se acerca a Dios en comunión, Dios va a permitir que usted ejerza no su fe, sino la fe que Dios pone en usted. Necesitamos fe a través de la comunión con el Señor. Versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, digan conmigo, que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, digan lo que dice, lo que diga, le será hecho. Aquí el Señor dice que para ejercer una verdadera autoridad espiritual usted tiene que tener fe. Pero en el versículo 23 se menciona una vez la fe y se menciona 3 veces el hablar la palabra. Se menciona 3 veces declarar. Se menciona 3 veces hablar y una vez la fe. Porque es muy importante que lo que usted cree en el corazón se manifieste en su boca.
en su hablar. Porque si usted cree en sanidad y dice, yo sé que Dios me puede sanar, pero usted dice, no, ya me va a dar gripa, no, ya esa infección me va a matar, no, me va a dar COVID y me voy para el otro lado. Cuando tú estás haciendo eso, estás negando la fe que tienes en tu corazón. Una hermana de nuestra iglesia hace muchos años le dio un tumor canceroso en el seno, y ese tumor comenzó a crecer desproporcionalmente. Cuando los médicos la vieron, prácticamente no le daban como esperanza pues a la hermanita. Y la hermanita escuchó este tema de ejercer autoridad espiritual. Y yo dije, ordene que la enfermedad se seque. Un día enseñé eso. Y la hermanita por fe comenzó a orar: cáncer, en el nombre de Jesucristo te secas. Cáncer, en el nombre de Jesús no tienes poder sobre mí. La pregunta es, ¿a quién le estaba hablando ella? ¿A Dios o al cáncer? ¿Cuál es el problema con los creyentes? Que como no entienden que tienen autoridad, en ciertas circunstancias, en vez de usar la autoridad, van a Dios. Y Dios desde el cielo dice, ¿por qué clamas a mí si yo ya te di la autoridad? Y la hermana comenzó a ejercer todos los días: cáncer, no tienes poder, te secas. No tienes poder, te secas. Pues le programaron la cirugía, y el día que fue la cirugía a extraerle el tumor, encontraron que el tumor se había encogido y el tumor estaba completamente seco. El médico no había visto algo así. ¿Pero por qué? Porque la hermana ejerció autoridad espiritual en fe. ¿Y cómo lo hizo? Hablando la palabra, orando, hablándole a las circunstancias. Porque hay momentos cuando usted clama a Dios, pero hay momentos cuando usted tiene que proclamar y declarar la palabra de Dios. Hermano, hay un poder dentro de ti tan grande que si tú fueras consciente, comenzarías a ver cosas poderosas de Dios, maravillas de Dios. Muchas circunstancias en tu vida comenzarían a cambiar. Marcos 11:23, si le dices a la montaña, ella se va a quitar. En 1 Corintios 13:2, no lo leamos, nos dice que a través de la fe podemos ordenarle a una montaña que se desarraigue, y la montaña se va a desarraigar. Y claro está, no se refiere a una montaña. No es que usted se va a ir para el Morro San Cancio en la base a decirle, morro, quítate de aquí. No, porque una hermana entendió mal. Y la hermanita se fue detrás de la casa, que había un barranco grande, y comenzó a orarle: te quitas de acá, te vas de acá. Eso no era lo que el Señor quería decir. Y después de unos días dijo, no, como que lo que dice la palabra de Dios no es verdad. ¿Por qué? Porque no entendió el mensaje. Cuando se habla de una montaña, se está hablando de un gran problema, una gran dificultad, como dice en Zacarías 4:6 al 7, donde Dios dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. ¿Y quién eres tú, oh montaña? Delante de Zorobabel será reducida a llanura. ¿A qué se refiere? A los obstáculos, se refiere a las opresiones, se refiere al poder demoníaco, se refiere a la enfermedad, se refiere a las circunstancias. Usted tiene poder en el nombre de Jesús para hablar a la dificultad conforme a la palabra. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14. Primera de Juan capítulo 5 el versículo 14. Primera de Juan 5, 14. Debemos entender que nuestra fe no está fundamentada en lo que yo quiera creer o en lo que yo quiera hablar o decir, sino que nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios. O sea, lo que usted va a confrontar, tú debes, hermano, entender que debe estar respaldado por la palabra. Porque si no está respaldado por la palabra, no tienes ninguna autoridad. Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Por qué el Señor no contesta las oraciones?
Porque a veces oramos fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Su palabra. Tú no puedes orar fuera de la escritura, porque hay personas que oran fuera de la escritura. Un ejemplo, Elías en una depresión clamó: Señor, mátame, quítame la vida. ¿Dios lo mató? No, porque no era su voluntad. La voluntad de Dios era que Elías iba a ser arrebatado en un torbellino, no en carros de fuego. Algunos dicen: Elías subió al cielo en carros de fuego. No, no, no. Los carros de fuego separaron a Elías de Eliseo y subió en un torbellino, que es diferente. Entonces encontramos personas que hacen oraciones fuera de la voluntad de Dios, como Juan y Santiago, que llegaron a la aldea de los samaritanos y como no escucharon la palabra, fueron a Jesús y le dijeron: Señor, permítenos que oremos y caiga fuego del cielo y los consuma. Y el Señor, ¿qué les dice? Ustedes están locos. Ustedes no saben de qué espíritu son, porque a veces los cristianos hacen oración fuera de la palabra y Dios no contesta. Nuestra oración debe tener como base la escritura. Si usted va a orar por algo, debes estar consciente de que eso se encuentra en la palabra de Dios. Versículo 15. Versículo 15. Perdón, pasemos al 22 más bien. Primera de Juan 5, 22. Primera Juan, llega hasta el 21. Creo que aquí me equivoqué en la cita. Bueno, leamos el versículo 15. Y sabemos que si Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que nos haya hecho. Hermano, preocúpate porque tu oración sea respaldada por la palabra del Señor. Y Dios, hermano, no te va a fallar. Él lo va a hacer. Y así debemos ejercer la autoridad espiritual. Marcos capítulo 1, el versículo 5. Primero voy a hablar de la autoridad de Cristo y cómo la obtenía, y luego voy a hablar de la autoridad del creyente y cómo la obtiene y cómo la ejerce. Marcos 1, versículo 35. Marcos capítulo 1, el versículo 35. Marcos 1:35 dice lo siguiente: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y fue a un lugar desierto y allí oraba. Hermanos, esta es la clave del poder y la autoridad de Dios, la oración. Siendo oscuro en la mañana, 4 o 5 de la mañana, Jesús se levantaba y se iba a orar donde nadie lo interrumpía, a tener comunión con Dios. Y Cristo recibía del Padre lo que debía hacer durante el día. Por eso Cristo dice: las palabras que escucho a mi Padre, esas hablo. Las obras que veo a mi Padre hacer, esas mismas obras hago. ¿Y cómo sucedía esto? A través de la comunión con el Padre. Usted no puede ejercer autoridad a menos que esté unido al Padre a través de la oración, porque la oración te da poder, la oración te da autoridad. La oración unida al ayuno, hermano, es un arma tan poderosa, es un arma tan gloriosa, que si usted experimenta una vida de oración y de ayuno, su vida espiritual será totalmente cambiada y diferente. Lucas capítulo 6, 12. Lucas capítulo 6, el versículo 12. Lucas capítulo 6, el versículo 12. Hay cristianos que me dicen: pastor, yo oro por los enfermos y no pasa nada. Pastor, cuando oro por una gripa se me pega a mí. Hermano, ¿qué sucede ahí? Falta autoridad, de verdad. ¿Y por qué el hermanito no tiene autoridad? Yo te pregunto, hermano, pero ¿tú pasas tiempo de comunión con Dios? Pastor, es que no me queda tiempo, tengo que trabajar. Pastor, tengo que cuidar 3, 4 niños y no me queda el tiempo. Pastor, oro muy poquita. Y esa es la razón por la cual esos creyentes no pueden ejercer autoridad espiritual, porque no tienen comunión con el Padre.
En Lucas 6, versículo 12 dice: en aquellos días él fue a orar al monte y pasó la noche orando a Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue el ejemplo perfecto de oración. Algunas veces oraba temprano en la mañana, otras veces pasaba tardes en oración y otras veces hacía vigilia de oración. La pregunta es: ¿cómo estamos con la oración? ¿Si estamos orando, mis hermanos? ¿O nuestra oración se convierte en una oración ejecutiva? Que nos levantamos y decimos: ay Padre, gracias por este día, guárdame Señor, dirígeme, ve delante de mí, amén Señor. Una oración que no duró ni 20 segundos. Van a salir en el carro y en la moto, y entonces se ora: ay Señor, gracias por este día, guárdame en el carro todo el día, amén. Y esa fue la oración del día. Crean, mis hermanitos, que con 5 o 10 segundos de oración no van a lograr nada. El cristiano tiene que aprender a orar, hermano, mínimo media horita, mínimo, y de ahí para arriba lo que te ponga el Señor. Porque esto se trata de una comunión, esto se trata de una intimidad con el Padre. El Padre es el que tiene el poder, y Cristo iba al Padre a reclamar de ese poder, y durante el día ejercía autoridad. Y nosotros queremos ejercer autoridad sin pasar tiempo con el Padre, sin pasar tiempo con Dios. Jesucristo recibió autoridad en diferentes áreas. Vamos a ver unos punticos rápidamente. Mateo 8, 14 al 16. Mateo capítulo 8, versículos 14 al 16. Mateo capítulo 8, versículos 14 al 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. Por cuanto Cristo tenía comunión con el Padre, dice que Cristo ejercía autoridad sobre los demonios y ejercía autoridad sobre la enfermedad. Yo no puedo venir aquí y comenzar a reprender la enfermedad cuando yo no tengo comunión con Dios. Yo no puedo ir a un lugar donde es un ambiente de brujería, de hechicería, espiritismo, algo pesado, y comenzar a reprender si yo no estoy en comunión con Dios. Porque si no estoy en comunión con Dios, eso antes me va a afectar a mí. Una vez un pastor que oraba en una campaña comenzó a reprender los demonios y subió una endemoniada corriendo al púlpito y cogió al pastor de la corbata así: venga para acá, tú tienes una corbata muy linda pero no tienes poder, y lo avergonzó públicamente. ¿Será que el enemigo puede hacer eso con nosotros? Que nos encuelle y diga: tú no tienes ningún tipo de autoridad porque es que tú no tienes comunión con el Padre. ¿Cómo estamos con la comunión con Dios? Pero Cristo sanaba y echaba fuera a los demonios con la palabra. Mateo 8, 24 al 26. Mateo 8, 24 al 26. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Hermano, necesitamos fe. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Miren la autoridad del Hijo de Dios, frenando la tempestad, calmando las aguas, caminando sobre las aguas, multiplicando los panes y los peces. ¿De dónde salía esa autoridad del Señor? Salía de una comunión estrecha con el Padre. Y esa es la clave del poder de Dios. Sin comunión no hay autoridad, sin comunión no hay poder. Lucas 4:32. Lucas capítulo 4 versículo 32. Lucas 4:32. Y se admiraban de su doctrina,
porque su palabra era con autoridad. Cuando Cristo predicaba, la gente sentía la autoridad del Padre en él, diferente a como eran los fariseos que predicaban pero nada sucedía. En cambio, Cristo predicaba y la gente se arrepentía, la gente lloraba, la gente era transformada, los enfermos se sanaban, los endemoniados eran libres. Hermanos, sucedían cosas porque la autoridad estaba sobre él y ellos se admiraban. ¿Por qué los apóstoles tenían tanto poder? Que Pedro en una predicación se ganó 3,000 personas. Y en la segunda predicación se ganó 5,000. Mientras que nosotros hoy predicamos 3,000 sermones para ganarnos uno. ¿Y por qué nos falta esa autoridad en la predicación? Porque no oramos, porque no tenemos comunión con Dios, pero queremos que Dios se manifieste. Y hablamos cosas grandes de Dios, pero nada pasa. Y la razón es muy sencilla: no hay comunión con Dios. En Lucas 7, 14 y 15, Lucas 7, 14 y 15, no lo leamos, se nos habla que Cristo resucitó muertos. El poder de la resurrección en él, el Espíritu Santo. Qué comunión tan grande con Dios, que Dios lo dirigía a hacer esas grandes obras de él. Si nosotros pasáramos más tiempo con Dios, Dios nos dirigiría más por el Espíritu Santo a hacer las obras del Padre. Convirtió el agua en vino. Pero quiero que noten en estos ejemplos que en ninguno de estos casos Cristo oró al Padre, ¿cierto que no? En ninguno. En todos estos casos Cristo le habló a la montaña, que en esos casos se llamaba enfermedad, se llamaban demonio, se llamaban tempestad, se llamaba el viento, se llamaba la muerte, y Cristo le ordenó. Ejerció autoridad, hermano, y todo cambió. La clave de la autoridad de Dios es la comunión con Dios. Entre más tiempo pases en la presencia de Dios, si tú sacas tiempos de ayuno y de oración, hermano, la autoridad va a crecer. No es lo mismo cuando tú vas a orar por un enfermo, cuando has orado, que cuando vas a orar por un enfermo sabiendo que hace 15 días no oras. No es lo mismo cuando tú vas a predicar a un sitio, cuando tú sabes que has pasado días enteros o horas todos los días en comunión con Dios, a tu ir a orar por alguien cuando tú sabes que no estás en oración. Por eso mi consejo, mis hermanos, es el siguiente: usted va a orar por una circunstancia o por una persona, una situación, y usted no está preparado. Primero, hermano, no ore, dígale, cuente que voy a orar por eso. Primero vaya y entre en la presencia de Dios, ore. Y después de que ore y sienta esa autoridad, esa presencia de Dios, vaya y ore por la persona y va a ver la gloria del Señor. Pero primero la comunión con Dios. Ahora, vamos a ver, ahorita sí, los ejemplos para el creyente en la Biblia. Los ejemplos para el creyente en la Biblia. Primero, vamos a hablar de la vida de Moisés. Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4, el versículo 13 al 16. Éxodo capítulo 4, versículo del 13 al 16. Disculpen, hermano, no es Éxodo 4, sino que es Éxodo 14. Éxodo 14, del 13 al 16. Esta es la historia de cuando los hijos de Israel salen de Egipto. Moisés vio que descendieron las 10 plagas y mueren los primogénitos de Faraón, y Faraón dice: salgan de Egipto, váyanse. Y entonces sale Israel hacia el desierto. Y dice la escritura que llegan frente al mar, y a los egipcios se les daña el corazón, especialmente a Faraón. ¿Cómo los vamos a dejar escapar? Mejor matémoslos o volvámoslos a esclavizar, y se va con todo el ejército de Egipto a destruir a los israelitas. Y el mar está al frente. Resulta que Dios le dio a Moisés una vara, y esa vara representa la autoridad. ¿Quién es la vara en el Nuevo Testamento? El Espíritu Santo.
Cuando Dios te da el Espíritu Santo, te está dando autoridad. Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Y entonces Moisés le dice al pueblo: tranquilos, que Dios va a abrir el mar. Y estaban esperando, pero resulta que el mar no se abría, y los egipcios ya estaban allá 1 kilómetro, y se asustaron. Y ellos: no se preocupen, que Dios va a hacer grandes cosas hoy. Y no pasaba nada, ni se abría el mar, ni no sucedía nada. Y Moisés: prepárense para la salvación de Dios. Y esta es la historia. Versículo 13: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová, que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero mira el 15, ¿qué le dice Dios a Moisés? El 15: entonces Jehová dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile que está a tu lado: ¿por qué clamas a mí? Moisés clamando a Dios y Dios no actuaba. ¿Por qué clamas a mí, Moisés? Di a los hijos de Israel que marchen. Dios dirá: yo tengo el poder, ya te lo pasé, no clames a mí. Úsenlo, utilicen la fe, ejerzan la fe, comiencen a marchar hacia el mar. Y entonces Moisés da la orden y el pueblo comienza a marchar. Versículo 16: y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar seco. Ahora Dios le da la responsabilidad a Moisés. Dios le dice: Moisés, no voy a hacer nada, porque en la vara te delegué la autoridad. Comiencen a actuar en fe, comiencen a marchar hacia el mar. Y tú levanta la vara y extiéndela para que el mar se abra. ¿A quién le tocaba abrir el mar? ¿A Dios o a Moisés? Es como una madre que le da la llave al hijo, y el hijo: mamá, abra la puerta. Mi hijo, usted tiene la llave. No, no, mamá, abra la puerta. No, mi hijo, usted tiene mamá, abra la puerta. Es como ilógico. Y así se ha convertido el cristiano en un creyente que le gusta clamar a Dios en cuestiones que Dios ya le dio la autoridad. Y Cristo nos da el ejemplo, hablándole a la enfermedad, hablándole a los demonios, hablándole al viento: calma, y al mar: cálmate. ¿O no sucedió? Lázaro, ven fuera. Mire que no oraba al Padre, ejercía autoridad. Y el cristiano tiene que despertar a la autoridad que Dios le ha dado. ¿Por qué no han sucedido cosas? Porque usted está clamando a Dios y Dios te dice: mi hijo, ya te di la vara. Señor, hazlo por favor. Señor, ten misericordia. Pero mi hijo, ya te di la vara, extiéndela sobre el mar que se va a abrir. La respuesta está ahí, pero usa la autoridad que te di. Si no la usas, nada va a suceder. Segundo ejemplo, el profeta Eliseo. Segunda de Reyes 4, 33 al 35. Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 33 al 35. (33 al 35). Señor, si es tu voluntad, sáname. Cuando el Señor dice: te doy poder para que impongas las manos y sanes a los enfermos. Señor, si es tu misericordia, quítale ese demonio a esa mujer. ¿Cómo ha sufrido? Pobrecita, quítaselo. No, fuera. Así es. Al cristiano se le ha olvidado el arte de ejercer la autoridad. Segunda Reyes 4, 33 al 35 dice: es de un niño que muere, y Eliseo va a resucitarlo. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre la cama. Entrando él, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Pregunto, ¿qué fue lo que hizo el profeta Eliseo? Él le dio una promesa a una mujer, porque lo atendió, de que tendría un hijo. Tuvo el hijo.
El hijo crece, le da un dolor de cabeza y se muere, posiblemente un aneurisma, cae muerto el niño. La madre manda a llamar al profeta y como había construido una casa para el profeta, una habitación, lleva al niño a la cama del profeta. El profeta llega y entra a la habitación y ve el niño. La pregunta es, ¿resucita al niño de una? No. ¿Qué es lo primero que hace? Ora. Antes de usted ejercer autoridad, mire hermano, doble rodillas. Padre, tú sabes el problema que tengo, esta dificultad, esta situación, esta enfermedad. Señor, tú sabes lo que, esta opresión. Vengo delante de ti, Señor, para que me unjas, Señor. Necesito tu presencia, ayúdame. Y después de que Eliseo oró, ¿qué sucedió? Versículo 34. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió, se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Hermanos, entiendan, hay autoridad en la comunión con Dios. Y mire que Eliseo le pasó lo que le pasó a Jesús con la higuera. Jesús oró y aparentemente nada sucedió, pero la raíz estaba secando. El profeta se tendió sobre el niño, colocando esa unción para que la vida volviera al niño, y no sucedió la primera vez, pero él ya sabía que algo comenzó a suceder y comenzó a pasearse por la casa. Siguió orando y luego volvió y se tendió, ejerció autoridad, y el niño estornudó 7 veces y resucitó. Primero ora, hermano. Si te invitan a una clínica a orar por un enfermo, primero ora. Ten un día de ayuno, prepárate en la presencia de Dios. Aquí hay hermanitos que han ido a predicar pues a las cárceles. Es un ambiente muy pesado. Usted no puede ir a la cárcel sin primero orar y ayunar, porque si no usted va a salir con una opresión, usted va a salir con cosas fuertes sobre su vida. Y a muchos les ha pasado porque no estaban preparados espiritualmente. Primero prepárate y luego ve. Punto 3, el apóstol Pedro. Hechos capítulo 3 versículos del 1 al 6. Hechos 6 del 1 al 3. Hechos capítulo 6 versículos del 1 al 3. Pedro llega al templo y se encuentra un hombre inválido en la puerta del templo. Como hoy en día ustedes ven que en algunas parroquias o en algunas partes ponen personas enfermas todos los días para que pidan una limosna para su sostenimiento. Eso pasó con un cojo. Verso 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Entonces Pedro y Juan oraban, y por cuanto oraban, ¿qué tenían sobre ellos? El poder de Dios. Y entonces cuando el paralítico les pidió que les diera algo para comprar comida, Pedro le dijo: no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? Autoridad. Lo que tengo te doy. Y esa autoridad estaba por causa del nombre de Jesús, por la comunión con Dios. Y en el verso 6 dice, en el verso 6, 3:6, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Hermanos, les estoy dando la clave del poder y la autoridad de Dios. Es la comunión con Dios. Cuando los ministros de alabanza aquí van a ministrar y quieren que la alabanza verdaderamente ministre, que vaya más allá de una buena alabanza o una buena música o unas buenas canciones, deben primero pasar tiempo en oración. Los servidores de ujieres en la iglesia, ustedes quieren que su servicio sea de bendición, que ministre las almas. Antes de venir a servir deben orar. Las maestras de escuela infantil quieren que la vida de los niños sea transformada, que lo que prediquen ministre la vida de los niños. Antes de ministrarles deben orar. Y cuando lo hacen, las cosas van a ser diferentes. Van a ser diferentes.
Punto 4. Otro ejemplo, el apóstol Pedro. Hechos capítulo 9, 40 y 41. Hechos 9, 40 y 41. ¿Por qué ustedes creen que cuando nació la iglesia primitiva habían muchas actividades? Y llegó el momento en que los apóstoles dijeron: debemos colocar orden a esto. No podemos llenarnos de activismo. Y dice en Hechos 6:4, escogieron 7 diáconos para que sirvieran al pueblo. Y dice: y nosotros los apóstoles nos vamos a dedicar al ministerio de la oración y la palabra. En Hechos 6:4. Hermano, ¿qué necesita usted? Oración y palabra. ¿Quiere poder? Ore. ¿Quiere poder? Busque la palabra de Dios, léala, aliméntese la palabra. ¿Quiere poder de Dios? Pase tiempo en la presencia de Dios. Pero sin pasar tiempo en la presencia de Dios no hay poder. Así prediquemos muy lindo. Así hagamos unas oraciones por los enfermos espectaculares. Así le hablemos bonito a las personas, hermano, nada va a pasar. ¿Por qué? Porque no hay poder, porque no hay autoridad, no hay comunión con Dios. Hechos 9, 40 y 41. Una mujer que era una buena cristiana y con sus manos hacía prendas para los pobres de la iglesia y los necesitados, murió. Y llaman a Pedro, y Pedro hace lo siguiente. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Pedro entró a la habitación donde estaba el cuerpo de la hermana y no dijo: levántate. No, primero que hizo Pedro fue y comenzó a orar: Señor, aquí estoy, soy un instrumento tuyo. Señor, siento que debo orar para que resucite. Padre, dame tu poder. Y demás que Pedro sintió la unción, se levanta y mira al cuerpo y pasa lo siguiente. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. ¿Qué precedió a este milagro? La oración. ¿Qué precede a las grandes respuestas de Dios? La oración. ¿Qué precede a la presencia y la gloria de Dios? Hermano, es la oración. A veces no hay que hablar tanto ni tanta cosa, simplemente ora. Y aunque lo que tú hagas sea sencillo, hermano, está tocando los corazones. Porque no podemos quitar la falta de poder, taparla con otras cosas. O el poder está o no está. Y la diferencia lo hace, hermano, la comunión con Dios. Otro ejemplo, el apóstol Pablo. Hechos 28, 8 y 9. Hechos 28, 8 y 9. El apóstol Pablo naufragó. Llegan a una isla y resulta que el padre del jefe de la isla estaba enfermo con una fiebre. Tenía algo así como un COVID, algo así fuerte que podía causarle la muerte, una infección terrible. Y llaman a Pablo para orar por él. ¿Y qué hace Pablo? Hechos 28, versículos 8 al 10. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre, de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. ¿Qué hizo Pablo? Oró y después le puso la mano. Ore por mí. Y no ha orado en 15 días. Listo, en el nombre de Jesús. ¿Va a pasar algo? Hermanita, ore por mí. Y la hermanita internamente piensa: si no oro por mí ahorita, para orar por... No, a veces pasa. Ore por mí, pero sabemos que a veces no oramos ni por nosotros mismos, pero colocamos la cara de espiritual. Listo, hermana, amén, en el nombre de Jesús. Cuando no ha orado hace un mes. Cuando no ha cogido la palabra de Dios en 3 meses para leerla personalmente. Porque una cosa es el alimento que usted recibe aquí en la iglesia, muy importante, pero el mejor alimento es cuando usted está solo con Dios, recibiendo de Él, leyendo, comiendo, orando, adorando, recibiendo. Porque lo que hacemos aquí es la parte pública, pero a Dios le fascina más la parte privada. Amén. Pasa tiempo con la presencia de Dios. También en Hechos 16, ya no me queda tiempo, Hechos 16, versículos 16 al 18 dice que Pablo está en cierta ciudad
Y había una mujer que era una pitonisa, una esclava, tenía un espíritu de adivinación dentro de ella. Y cuando Pablo pasaba con el grupo, el espíritu dentro de ella sabía que Pablo era de Dios, porque Satanás sabe quién es de Dios y quién no es de Dios. Y comenzó a gritar: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que anuncian el camino de salvación. Pero Pablo sabía que esas palabras no venían de la mujer, sino del demonio dentro de ella. Ella era una agorera, era una espiritista encargada de adivinar los días de buena y de mala suerte. Entonces Pablo, al saber que era un demonio, dice que volteó y le dijo: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Pablo dijo: Padre, echa fuera ese demonio. No, en el nombre de Jesús, sal de ella. Pero vámonos para Hechos 16. Hechos 16, versículo 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración. ¿Por qué Pablo tenía poder? Bueno, es que, hermano, la Biblia lo dice. Mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Eso es autoridad. Esa es la autoridad del creyente, que viene en base a la comunión con Dios. Los transformadores son fuentes de poder que mandan energía a muchas casas en una zona. Lo mismo, Dios es nuestro transformador de poder, y usted tiene que ir a Él para que Él pueda fluir a través de usted. Él es el agua. Usted no tiene nada para darle a nadie, ni yo tampoco. Yo no tengo nada para darles a ustedes, pero Él sí. ¿Y yo qué debo hacer? Ir: Señor, ¿qué quieres que predique hoy? Hoy iba a predicar otro tema, y como a las 5:30 Dios me cambia el tema. Dijo: amén, Señor, lo que tú quieras. Pero hermano, ¿cuándo vino eso? Cuando comencé a orar y a prepararme antes del culto, Dios me cambió el tema. Y Dios fluye. Hay que buscar la presencia del Señor. Hace años me sucedió con una mujer que vivía por Cristo Rey. Ella era de la iglesia ministerial. Ella se enfermó y comenzó a hincharse, a inflamarse. Una hermana de la iglesia, la mamá de Gilén, de nuestro hermano Gilén, doña Fanny, que era una ovejita de la iglesia, dijo: pastor, hay una mujer que está grave, no puede ni estar 10 segundos de pie porque se cae al piso, y está tan enferma, pastor, y el vientre se le hinchó mucho. Entonces digo: pastor, para ir. Le digo: bueno, hermanita, prográmemela para tal día que yo voy a ir. Entonces ella fue y le digo: tal día viene pues el pastor. Yo que aproveché antes de ir, hermano, tenía que orar, tenía que prepararme, porque no sé a qué me iba a enfrentar. Llego a la casa y me encuentro una mujer, claro, muy quebrantada de salud, y se le veía en la cara, hermano, su vientre estaba muy hinchado, o sea, muy mal. Le dije a ella: vengo a orar por ti. Le prediqué del Señor, pero como yo había orado, impuse mi mano, y cuando impuse la mano, ¡tan!, se fue para atrás y comenzó a revolcarse ahí. Quedó asustada porque algo salió de ella. Salimos al instante. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que me di cuenta los días con el testimonio. La mujer, después de que salí con doña Fanny, sintió unas ganas de ir al baño, y estuvo más de 24 horas ahí en el baño, botando y bote, y que salía una cosa negra. Parece ser que le habían hecho una brujería con tierra cementerio. Entonces, ¿qué pasó? Comenzó a ser liberada, pero mire, se impuso manos y oró, y chao, y la unción se encargó. Hermano, Dios la liberó. A los 15 días fue a la iglesia. Estamos en el otro local, hermano, y cuando fue no la reconocí. ¿Por qué? Porque su vientre se desinflamó, o sea, era otro, o sea, totalmente. Y fue a la iglesia y públicamente contó el testimonio. Pero entiendan, hermano, eso no lo hice yo, lo hizo el Señor. ¿Y cómo lo hizo el Señor? Primero, yendo a Él, Él me da y yo doy. Si usted va al Señor, el Señor te va a dar para que tú le des a otros. Porque el poder de Dios no es exclusivamente de un pastor, de un ministro, de un apóstol, de un profeta, sino que el poder de Dios es para toda la iglesia. Voy a leer ya las últimas citas bíblicas para terminar. Me faltan 49. Mentiras, 3 citas
Tres citas bíblicas y terminamos. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Tres citas bíblicas y terminamos. Marcos capítulo 16. Yo quiero que esta porción usted guárdela en su corazón y trate de memorizarla. Esta fue una de las primeras citas que yo que memoricé recién convertido. Marcos 16, versículo 17 en adelante. Y estas señales seguirán a los que creen. Miren, usted no debe buscar señales. Las señales te deben seguir a ti. Hay gente que busca las señales en vez de buscar a Dios, y cuando buscan a Dios, las señales le van a seguir. Y estas señales seguirán a los que creen. Vuelvo, la fe es importante, ejerza fe. La comunión con Dios te da fe para que liberes el poder de Dios. A los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Entienda, usted tiene poder para echar fuera demonios. Digan conmigo, yo tengo poder para echar fuera demonios. Quiere decir que cuando se reboten en endemoniado, no me llamen, hermano, hágalo usted. Pastor, es que me da miedo. ¿Miedo de qué? Dios te ha investido de poder contra los espíritus. Una vez sucedió con una hermana de la congregación que una noche le vino una opresión demoníaca porque el hijo como que estaba viendo algo por el internet, y eso soltó un demonio en la casa y le entró a la hermana. Se afectó. Hermano, me llaman a la 1 de la mañana. Timbre, timbre. Yo, uy, qué varón. Pastor, ayúdeme. Yo, el hijo de la hermana. Mamá está. Y por allá escuchaba pues a la hermana, es que, o sea, hermano, estaba ida. Entró bajo una opresión, una influencia. Pastor, pero venga a la casa. Y yo, hermano, ¿usted cree que yo me voy a ir a la 1 de la mañana para su casa para echar fuera un demonio? Ay, hermanito. Pero como el hermano estaba mal, pues por eso es que le dio tanto pánico a él. Le dije, hermano, vea. Y como estaba preparado espiritualmente porque había orado, pues durante el día le dije, póngale el teléfono a la mamá en la oreja. Así fue. Y le puso así el teléfono, es que con miedo. Y yo le dije, espíritu inmundo, en el nombre de Jesús te ordeno que salgas de ella ya, fuera, hermano. Y Dios la liberó. Y yo pude dormir tranquilo hasta las 8 de la mañana. Hermano, usted tiene autoridad. Mire, hermanito, use la autoridad. Que se enfermó una persona, pastor, usted puede ir. ¿Por qué no va usted? Tenga una horita de oración por la persona y luego vaya, impóngale manos. En el nombre de Jesús se sana. Mire, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, en otros idiomas, en otros lenguajes. Tomarán en las manos serpientes. Explico esto porque vi ayer por YouTube un pastor que se murió porque lo picó una víbora. Porque en Estados Unidos hay más de 100 iglesias que juegan con víboras en el culto. Llevan cobras, llegan culebras venenosas y se las pasan todos. Y aquí y aquí. Que porque la Biblia dice tomarán serpientes en las manos. No, eso es tentar a Dios. Y ya se han muerto varios pastores y esta semana murió otro. Lo picó pues por aquí, comenzó el pastor a rato a vomitar sangre y se murió. Cuando dice tomarán en las manos serpientes, es una autoridad sobre los animales. ¿Cuándo? Cuando usted no es consciente. Ejemplo, usted mete su pie en el zapato y en el zapato hay un alacrán y lo pica. Usted no sabía. Ahí usted puede decir en el nombre de Jesús. Como Pablo en Hechos 28, que estaba sacando unas ramas y las tiraba al fuego y se desprendió una víbora y lo mordió. ¿Qué le pasó a Pablo? Nada. Pero otra cosa es que usted, la Biblia dice tomarán serpientes y se va usted a coger tarántulas, hermano, lo van a matar. Hay que entenderlo, no tiente al Señor, no tiente. Dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Entonces, eso no quiere decir que usted puede tomarse un raticida en el nombre de Jesús porque se va a morir. Cuando se habla de cosas mortíferas que usted bebe, se refiere es cuando usted no sabe, no es consciente. Ejemplo, a usted lo invitan a una casa y en esa casa usted no sabe que practica la brujería y te van a dar, hermano, una bebida con un bicho, con una brujería. Usted no lo sabe, pero usted dice, Padre, oro por este alimento en el nombre de Jesús. Cuando usted lo hace, usted come eso y no le pasa nada. Porque hay gente que tienta al Señor. O sea, tengan cuidado. Cuando usted no sabe, ahí es donde actúa el poder de Dios.
O hoy en día que está tan de moda la escopolamina, hermano, ore, Padre, guárdame en este día, por favor. Y aquí le ha pasado a algunos hermanitos en estos días cómodos, me han contado el testimonio por la 23, que alguien se les arrimó y de repente pues comenzaron, pues dicen, mareados, y el mismo, en el nombre de Jesús, y les pasa rápido. ¿Qué pasó? Les tiraron escopolamina. ¿Pero qué bloqueó eso? ¿Qué bloqueó? El poder de Dios, porque clamaron a Jesús. Entonces Dios te guarda cuando tú no sabes. Y dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dios no te manda a orar por los enfermos, Dios te manda a sanarlos. Cuando usted no vaya a orar, no diga, Señor, por favor, sánale. No, sino en el nombre de Jesús, es sano, recibe sanidad, fuera espíritu de enfermedad. Esa es la autoridad que Dios te dio. Se me acabó el tiempo. Mateo 28, 18, 19 dice, vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Pero antes Cristo dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos. Usted tiene autoridad para predicar y hacer discípulos. Hermanos, podríamos hablar tantas cosas y contarles tantos testimonios, pero creo que con lo que hablé usted ya entendió el mensaje. ¿Cuál es la clave del poder de Dios? La fe. ¿Y cómo se obtiene esa fe? Por la oración. Hermano, usted quiere poder, quiere autoridad, ore. Y mi consejo es este, hermano. Usted quiere ver sanidad, liberación, respuesta a las oraciones, restauración de corazones quebrantados, liberación de opresión. O sea, usted quiere ver cosas, primero vaya a la presencia de Dios y luego ore por las personitas. No lo haga sin estar revestido primero de autoridad. Primero ore. Vamos a estar sobre nuestros pies y oremos, por favor. Oremos. Bendito Padre, amado Jesús y bendito Espíritu de Dios, te damos gracias, Señor, por permitirnos entender en tu palabra la autoridad que tenemos como hijos de Dios. Reconocemos, Señor, que tú eres el Dios todopoderoso, que conoces todas las cosas. Tú eres la fuente de poder. Y como tus hijos, Señor, debemos venir a ti. Cristo es la vid y nosotros los pámpanos. Y debemos estar unidos a Cristo a través de la comunión con Él, de la oración. Y sabemos, Señor, que cuando lo hacemos, el poder de Dios, la savia del Espíritu Santo fluirá a través de nosotros. La gloria de Dios que será liberada a través de la fe, a través de la autoridad, a través de tu gloria, Señor. Gracias, papá, porque hoy puse un fundamento y sé que tus hijos a partir de hoy comenzarán a ver cosas sobrenaturales, porque ya han entendido cómo obtener tu gloria, tu poder, tu gracia para poder ministrar, para poder orar, para ayudar a los hermanos, para liberar a los cautivos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, papá, y bendigo a todos los hermanos que están conectados a través de las redes. Que la gloria de Dios les bendiga en esta noche. Que la autoridad de Dios les revista, como en Hechos capítulo 2, que el poder de Dios descendió sobre los 120 reunidos porque llevaban 10 días en oración. Que asimismo tu poder comience a descender sobre aquellos, Señor, que ayunan, que oran y que buscan tu presencia. Amén. Démosle al Señor la gloria. Amén. Amada iglesia, bendiciones a todos. Que la gracia de Dios les bendiga. Este sábado ya saben que hay ayuno a las 9 de la mañana. Y no se les olvide los hermanitos que encargaron el almuerzo del domingo de la lechona. Hermanos, por aquí hay unas llaves. No sé si alguien reconoce esta llave. Ya.